sí. Bueno, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este taller en el marco de la caja de herramientas, que es un ciclo que estamos organizando desde el año pasado, desde el Instituto de Lingüística. Mi nombre es Gilda. Y bueno, este ciclo un poco surgió como un espacio de formación desde el Instituto de Lingüística para estudiantes, para becarios, para docentes, pero para la comunidad científica en general. Y un poco la idea de los encuentros es la de compartir desde distintas perspectivas de análisis metodologías y herramientas para el trabajo con materiales discursivos diversos. Ahí están, perdón, están poniendo algo que hay alguien que no Ujú, puede entrar. sí. Espérenme. A ver, fíjate, En Fabiola, sala de cero no si. está. A ver, no. Ahí está ahí. Puso su nombre y su mail para entrar, puso entrar desde navegador, porque el Webex es medio complicado. Cuando entran al link, tienen que poner entrar desde navegador y ahí completar nombre y apellido y el mail. Bueno, probemos a ver si eso funciona. Bueno, ahí hay un dato, por ejemplo, Desde prueben Firefox no desde. permite ingresar. Sí, desde el Chrome. Bueno, eso es un detalle que, bueno, la plataforma que tenemos desde el instituto, que es la que nos permite grabar las reuniones y que haya más de 50 participantes, es Webex. Perfecto, bien. Entonces, bueno, tenemos esta dificultad que a veces es medio complicado entrar o a veces no funciona desde otros dispositivos. Bueno, vamos a intentar que esto cambie, pero bueno, por ahora es la herramienta que tenemos, ¿sí? Para poder hacer estos encuentros virtuales. Bueno, como les decía, eso es un espacio que generamos para el intercambio con investigadoras, investigadores, y el día de hoy vamos a presentar este taller que armaron Aniela Ventura y Laura Bonilla, a las que agradezco especialmente, dos amigas y colegas que trabajan desde hace muchos años en análisis del discurso, y justamente lo que van a presentar ahora es parte de sus proyectos y sus trabajos de doctorado y también de postdoctorado, que es el trabajo con redes sociales. ¿Sí? El taller se llama Redes Sociales y Análisis del Discurso, el diseño del corpus, porque justamente lo que van a mostrar es ese primer estadio, ¿sí? Dentro de sus investigaciones. Las presento muy, muy brevemente, pero seguramente muchos ya las conocen. Aniela Ventura es profesora y licenciada en Letras y doctora en Lingüística de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja desde el marco teórico-metodológico del análisis estratégico del discurso de base sistémico-funcional, y su tesis doctoral se basó en los grados de su posicionalidad discursiva en la campaña presidencial Argentina 2015 en Twitter, que hoy en día se llama X. Se encuentra desarrollando una investigación postdoctoral sobre su posicionalidad en la campaña legislativa de la Ciudad de Buenos Aires del 2021 en distintas redes sociales. También es ayudante de primera en la Cátedra de Lingüística General, la Cátedra B de la carrera de Letras de la UBA. Y Laura Bonilla es docente de la Universidad Industrial de Santander en Colombia. De hecho, está desde allá, así que eso está en otro uso horario, como varios supongo de acá también. Es doctora en Lingüística de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Semiótica de la Universidad Industrial de Santander. Su tema de investigación principal es el discurso político y la argumentación en plataformas digitales en las campañas de plebiscito sobre el acuerdo de paz en Colombia durante el 2016. También investiga sobre el discurso de las mujeres en los informes y el archivo oral de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, custodiada por la Comisión Provincial por la Memoria. Forma parte de un grupo de investigación, Cultura y Narración en Colombia, y del grupo de investigación en archivos de la represión. Así que, bueno, les doy las palabras a ella, yo me muteo. Les recomiendo que ahora yo voy a compartir pantalla, o ya están viendo, ya están viendo. Si quieren pueden ampliar la pantalla, si lo ven medio chiquito, hay una opción ahí al costado de ese cuadrado, y una opción para ampliarla un poquito más a ese PowerPoint, si quieren lo pueden hacer. Y si tienen preguntas y comentarios, los pueden ir dejando en el chat. De todos modos, vamos a dejar un espacio al final para el intercambio. Bueno, me silencio y
las escuchamos. Bueno, buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos que planteó Gilda por la presencia en este taller barra charla conversatorio. Em, el título, como ustedes ya lo saben, es Redes sociales y análisis del discurso, el diseño del corpus, que preparamos con la doctora Aniela Ventura y yo. ¿Pasas a la siguiente? Bien, entonces, ¿cómo vamos a organizar esta presentación? Tenemos estos ítems. En primer lugar, vamos a abordar la etnografía virtual y las consideraciones éticas como punto inicial de nuestro trabajo metodológico en cuanto a la conformación del corpus. Luego ya vendrá la parte de la recolección de los datos. Seguido a esto, la selección, conformación, segmentación y organización propiamente del corpus, los desafíos a trabajar con estos corpus y luego tendremos la parte de preguntas e interacción con ustedes. Es importante aclarar que este índice, cada una, Aniela y yo, vamos a ir intercambiando para irles mostrando cómo fue el proceso de construcción de corpus de cada una desde su perspectiva particular. Siguiente. Bien, bueno, lo primero que las dos hicimos en nuestras investigaciones, en esto coincidimos, como les contó Gilda cuando nos presentó, trabajamos de marcos teóricos distintos. Yo trabajo desde la lingüística sistémico-funcional y el análisis estratégico del discurso, y Laura desde el análisis del discurso de corriente francesa. Entonces, si bien nuestros marcos teóricos son distintos, ambas coincidimos en que el primer paso para nuestro trabajo tenía que ser el de realizar una etnografía virtual o una etnografía que nos acercara al campo de estudio, ¿no? Que nos permitiera empezar a entender qué era lo que estaba pasando ahí y a realizar registros que después nos iban a servir en el análisis de corpus y en todos los pasos posteriores. Entonces, bueno, básicamente cuando hablamos de etnografía virtual, quien funda en cierta manera ese término, Hein, en 2004, y lo entiende como un registro etnográfico que se elabora a partir de la participación regular de la persona que investiga en el ámbito digital que desea analizar y en otros sistemas de medios asociados. ¿Qué pasa? Tanto Laura como yo trabajamos con discurso político público, entonces la realidad es que a ninguna de nosotras dos nos resultaba significativa la participación regular, sino la observación. Y bueno, de eso viene a dar un poco cuenta la etnografía, que justamente es parecida a la etnografía virtual, pero con la diferencia de que en este caso el investigador no participa, sino que hace observación, ¿sí? Entonces, bueno, lo tenemos ahí la definición como una forma de investigación que hace énfasis en la recolección y el procesamiento de cantidades significativas de datos empíricos para producir conocimiento al respecto. Una de las ventajas que brinda es la observación no participante, que básicamente nos permite describir los procesos que se estudian sin la interferencia de la información del investigador que traen en un espacio offline. Todos ustedes sabrán, se habla siempre de la paradoja del observador, ¿no? Cuando uno va a recolectar un corpus presencial, está esa paradoja presente. En la virtualidad podemos no tener esa paradoja participando solamente como observadoras. Obviamente depende del tipo de objeto de estudio que vos vayas a construir, porque, por ejemplo, mi codirectora de tesis, Valentina Noblía, trabajó con chat, ¿no? Ella fue una de las primeras que se puso a investigar el chat cuando recién empezaba a surgir. En el caso de ella, sí era súper importante la participación. Entonces ella hizo etnografía virtual clásica, que es meterte en el chat y chatear con gente, intercambiar y ir capturando esas conversaciones. En cambio, tanto Laura como yo hicimos esta etnografía, que en realidad es más desde el rol de observadora. Si querés, Gil, pásame a la siguiente. Bueno, ¿por qué abordar una etnografía virtual o una etnografía como primer paso de investigación? En primer lugar, es el primer acercamiento al objeto de estudio, es el que te permite comenzar a definir con qué casos específicos te interesa trabajar. No hace falta hacer esta primera etnografía que vos tengas clarísimo lo que querés analizar. O sea, yo me acuerdo cuando hice mi etnografía era como, bueno, a mí me interesa ver cómo los políticos están usando Twitter, ¿no? De ahí a lo que después llevó a mi tesis pasaron un montón de cosas, pero empecé a meterme en todas las cuentas, no solamente de los que finalmente estudié, analicé, sino en
que estaban siendo en la campaña para empezar a ver qué estaba pasando. Después te permite observar con detalle las formas en las que se experimenta el uso de la tecnología. Y esto me pareció a mí súper importante y súper claro porque, por ejemplo, cuando yo leía los marcos teóricos sobre qué era Twitter, en todos lados se subrayaba la cuestión interaccional. Incluso cuando leía textos sobre Twitter y política, en aquella época cuando yo empecé a hacer la tesis, recién, en muchos países, recién los políticos empezaban a meterse en Twitter, en todos lados se decía como, ay, porque ahora el político puede interactuar con el usuario, puede responder mensajes. Y a mí la etnografía me permitió ver que eso era mentira, que los políticos a los que yo seguí, a los que estudié, no le respondían un mensaje a nadie. Y eso sin una etnografía no lo hubiese podido saber. ¿Sí? Porque si yo recolectaba solo los mensajes de los candidatos y me quedaba con eso, no hubiese podido dar cuenta de este tipo de cosas. Después, creo que desde cualquier marco teórico del análisis de discurso que se trabaje, yo voy a hablar desde el que yo conozco, que es el de la sistémico funcional y el estratégico, es fundamental poder reconocer el contexto de cultura y el contexto. Ari, ustedes no le escuchan, ¿no? Creo que, a ver, No, no. quizás se le cortó internet. Cortar A ver, bastante. esperemos un... Sí, esperemos un segundito. Ahí le mando un mensajito a ver Cristian si se le pregunta, corta. Ahí está. ahí está, Cristian pregunta si se va a socializar. Sí, lo podemos compartir, ¿no, Lau? Sí, claro. Sí, lo estamos grabando también, así Bien, que vamos a subir esto al canal de YouTube del instituto. Ahí bien, si querés volviste. pasarlo a la próxima diapo, ¿me escuchan? Sí. Que si quieren pasar a la próxima diapo ya le damos la Sí. palabra a Laura. Gilda, No, Gilda, la anterior, Ah, me perdón. parece. Sí, ahí voy. Perdón. ¿Estás? Sí, la siguiente. una, La que tenías un poquito más. Bien, pero entonces, sí, ahí está. En mi caso, entonces, ¿cómo abordé esta etnografía virtual que reseñó Aniela? Entonces, básicamente, se llevó a cabo una exploración de tres elementos. Entonces, mi análisis fue sobre las campañas del plebiscito, como se mencionó antes, sobre el acuerdo de paz en Colombia. Entonces, para tener un contexto y una panorámica sobre qué era lo que estaba sucediendo en ese momento y no solamente como así en general, sino realmente hacer un estudio sistematizado, entonces opté por hacer tres registros para esta etnografía. El primero fue el registro de información en periódicos nacionales digitales, en el caso periódicos colombianos nacionales como El Tiempo y El Espectador, que son estas siglas que aparecen ahí. Un segundo registro que elaboré fue el de los trending topics. En ese momento había una página web que era Trenilandia, ahora también funciona, pero ya no con tanto tiempo hacia atrás. Esto es una particularidad que probablemente vayamos a discutir más adelante o seguramente en la parte del conversatorio, que uno de los desafíos es en la recolección de este tipo de corpus, es el tiempo, ¿no?, que transcurre entre el hecho puntual que queremos analizar y luego
muchas cosas desaparecen, otras son borradas a propósito. Entonces ahí se juega mucho con el tiempo y el tiempo en el que decido hacer la investigación, la recolección y el suceso. Pero afortunadamente cuando yo hice este registro era 2018 cuando arranqué el doctorado y estos registros de 2016 aún estaban en internet. Entonces, un poco de suerte también tuve. Y luego la reconstrucción de los acontecimientos, con lo cual luego pude elaborar una línea del tiempo. Estos registros los elaboré o los registré, valga la redundancia, en tablas de Excel y en tablas en Word, también en apuntes de Word. Entonces, lo que hice en el caso del registro de la información de los periódicos nacionales fue consultar por palabras claves en los archivos digitales de los periódicos, palabras claves como acuerdo de paz, plebiscito, negociaciones, que hablaban sobre justamente estos hechos sobre el plebiscito que eran de mi interés. Y como ya les dije, los registros de los trending topics en esta página. Y luego, pues eso me permitió hacer esta reconstrucción. En la siguiente, por favor. Siguiente. Entonces ahí, como podemos ver, hay un registro cruzado y una línea del tiempo. Esto es una muestra corta de una tabla de Excel que elaboré con las fechas de cada uno de los registros, con los periódicos, con los titulares de prensa y con los hashtags. Justamente los hashtags fueron tomados de la página de Trenilandia, como les mencionaba, y los titulares pues de los periódicos. Y traté de cruzar con el interés de ver si lo que estaba sucediendo en el ámbito nacional también estaba sucediendo en Twitter y en las redes sociales, ¿no? Un poco esta idea que también mencionaba Aniel hace un momento de que, bueno, se dicen muchas cosas de, las redes sociales. Bueno, sí, y aquí también hay una comprobación. Si es verdad que de lo que se está hablando también salen los periódicos nacionales, sí hay una hipermediatización entre las redes y los medios digitales. Bueno, también hay que aclarar que esto es en la época del 2016 y quizá no había tanta de esta interacción en ese punto. Pero bien, entonces ahí podemos observar un ejemplo y luego estos registros me permitieron tratar de ubicar momentos que fue lo que a posterior me permitió organizar mucho mejor el corpus, porque hay una campaña completa y entonces la campaña en términos generales, que yo estaba estudiando, se hizo únicamente la campaña oficial, se hizo entre septiembre y octubre, pero realmente las líneas discursivas venían desde atrás. Entonces eso me permitió volver mucho más atrás y tratar de mostrar o evidenciar toda la línea discursiva que se trabajaba y por eso entonces creé 3 etapas, ¿no? Que en este caso es una etapa inicial como previa, luego una etapa coyuntural y luego ya lo que se llamaba la campaña oficial. Pero justamente esta etnografía me permitió tener este panorama ampliado de mi corpus. Siguiente. Bueno, en mi caso, la etnografía fue un proceso bastante artesanal, que lo primero que me permitió fue generar una definición justificada de los periodos de observación. ¿Por qué? Porque yo, a ver, algo que notaba era que me interesaba el discurso político en Twitter. Bueno, de todo eso que me interesa, ¿qué voy a trabajar? ¿Cómo? ¿Cuándo recorto el corpus? Mi guía fueron y siguen siendo las campañas presidenciales, es decir, que me terminé focalizando en una práctica discursiva particular, que es la campaña. Bueno, ahora estoy con campaña legislativa, pero quiero decir las campañas políticas. Y a partir de ahí delimité con exactitud qué tiempo yo iba a tomar para poder realizar la etnografía y después recolectar el corpus. Cuando uno habla del concepto de campaña, tiene que poder especificar en el trabajo que haga a qué se refiere, porque cuando uno habla de campaña puede tomar el periodo que determina la Cámara Nacional Electoral para hacer una campaña, o como hice yo, tomar otros criterios. En mi caso, los criterios fueron desde el momento en que se presentaron las listas para después de las PASO, o sea, terminaron las PASO, ya sabíamos quiénes iban a ser los candidatos. Desde el día posterior a eso hasta el día previo o el día de las elecciones. ¿Por qué? Porque en realidad la Cámara Nacional Electoral te va a decir, no, la campaña termina, no recuerdo si 2 o 3 días antes de las elecciones, porque no se puede publicar nada durante ese periodo, etc. La realidad es que eso no está legislado en Internet. Hasta el último chequeo que hice todavía no estaba legislado. Entonces, todas y todos sabemos que los candidatos siguen publicando mensajes
después de pasado ese periodo. Así que la campaña en Internet no respondía, cuando yo investigué, a lo que la Cámara Nacional Electoral te decía que era una campaña. Por otra parte, bueno, ¿qué observé? Yo seguí las cuentas oficiales de Twitter de los 3 principales candidatos a presidente de cada elección, pero también las de sus copartidarios más representativos. En las campañas que yo analicé todavía no había figuras tan fuertes, influencers tan fuertes como los que hay hoy por hoy. La verdad es que si yo hoy tuviera que investigar, por ejemplo, el uso de Twitter por parte del presidente, seguiría a ciertos influencers que el presidente retuitea. O sea, me parece que tienen tanta importancia dentro de la coyuntura política a nivel online, digamos, como sus copartidarios, o incluso más que sus copartidarios. Entonces, también a quienes uno elige seguir tiene que ver con lo que está viendo en la coyuntura. En periodistas, influencers, etcétera, los iremos eligiendo en función de lo que queramos ver y de la coyuntura. Obviamente, como dijo Lau, también sondé aleatoriamente distintos medios masivos de comunicación a fin de registrar aquellos hechos de la coyuntura que fueran significativos para el posterior análisis del corpus. Esto puntualmente para mí, sin saberlo en el momento en el que estaba haciendo la etnografía, para mí terminó siendo revelador, porque una de las cosas que yo trabajé en mi tesis fueron los silenciamientos. Y los silenciamientos tienen que ver con cuando pasa algo importante a nivel coyuntural y por alguna razón no se cubre en algún medio. En este caso no se cubre en la cuenta de Twitter de un candidato. Entonces, si bien yo hacía una comparativa entre candidatos y decía, bueno, a ver, hubo inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Macri lo cubre, Massa lo cubre, Scioli no lo cubre. Si bien yo lo tenía dentro del corpus, esa evidencia, había sido súper importante también haber tenido un registro etnográfico de la coyuntura de ese momento. El registro fue de todos los días, todo el tiempo que duró la campaña entraba todos los días y anotaba cosas. Y bueno, todo lo que me parecía relevante, como les decía antes, noticias, mensajes que me parecían notorios, cambios en el perfil de las figuras políticas, interacciones, etc. Algo que yo hice muy lindo en el 2015, que me sirvió para la tesis y que lamento no haber hecho después, es no solo entrar a las cuentas de tweet, a los tweets de los candidatos, sino entrar también a sus imágenes de perfil, porque durante la campaña eso cambia. Entonces, si vos vas entrando a diario, podés ir haciendo capturas de los diferentes cambios que va teniendo el perfil del candidato. Y a mí, para hablar de imagen del candidato, después me sirvió un montón. Lo que pasa es que es un trabajo muy así artesanal de ir entrando y estar pendiente de eso, pero está bueno. Mientras yo hacía todo esto, iba capturando el corpus, o sea, fue todo un trabajo en simultáneo. Ahora sí, si querés pasar, Gil. Vas vos, ¿no, Lau? No, ¿Voy yo? Ok. sí. Bueno, acompañado de la etnografía, vienen las consideraciones éticas. Y acá yo les voy a contar una infidencia de mi carrera. Yo no sabía esto de las consideraciones éticas hasta una vez que fui a un congreso en Sevilla a presentar mi metodología. Por suerte fue antes del congreso, me mandaron la revisión y me dijeron, acá usted está hablando de una metodología y no habla de consideraciones éticas. Y mi pensamiento en ese momento era, pero a ver, te estoy hablando de discurso de candidatos políticos en Twitter, ¿qué consideraciones éticas tengo que tener? Pero ahí aprendí que incluso cuando hablamos de discurso político, está bueno tener un apartadito en nuestra metodología, sobre todo en un texto largo como una tesis, en la cual uno explique por qué sí te consideras con el derecho o te parece ético como investigador o investigadora capturar los mensajes de los candidatos y analizarlos, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Obviamente creo que a todos los que trabajan con discurso privado, con conversación, etcétera, esto les suena obvio, ¿no? Sí, a ver, si yo trabajo con conversaciones tengo que pedir un consentimiento informado, tengo que anonimizar los datos, etcétera. Pero cuando trabajamos con discurso público no nos parece tan obvio. Entonces, me parece que está bueno también tenerlo en cuenta. ¿Qué cosas evaluamos? Carácter público de la información, la pertinencia de solicitar o no consentimientos informados, la preservación de la identidad de los sujetos de estudio. Y bueno, como bien plantean Viollet y Estrella,
cada investigador e investigadora es responsable de revisar los principios éticos en función de su objeto y comunidad de análisis. Así que esto está bueno tenerlo en cuenta, ver qué es lo que voy a analizar y a partir de ahí hacer un parrafito mínimamente de fundamentación de consideraciones éticas. Si querés, Jill. Bien. Bien. Cuando... Acabas vos, ¿no, Lau? Sí, bien. Sí. Particularmente, como tanto Daniela como yo trabajamos con Twitter, entonces nos es pertinente también hablar un poco sobre las consideraciones éticas respecto a Twitter en particular. Entonces, bueno, Twitter recopila los tweets de los usuarios para obtener información del contenido que ha leído, retuiteando o al que ha dado me gusta, el idioma, la edad, para que de esa forma se les ofrezca un contenido personalizado. Esto lo dice exactamente Twitter, ahora X, en su brochure sobre las consideraciones de política de privacidad. Por eso es importante aclarar que en esta política la información compartida por los usuarios es objeto de difusión, ¿no? Ahora, y como ustedes lo saben, desde el año pasado que Twitter fue adquirida por Elon Musk, se han puesto mucho más activos y en decir todo lo que ustedes compartan es mío, ¿no? Todo lo que ustedes compartan pues es de propiedad de la corporación y en teoría pues todos lo sabemos, pero aún así compartimos un montón de información personal que es importante que tengamos siempre en cuenta esto. Antes y aún hoy, pero antes sí había una fuerte línea en Twitter como empresa de permitir el acceso a los datos para fines investigativos, ¿no? Entonces, muchas universidades en Estados Unidos y en el mundo tenían contactos directos con Twitter para poder descargar periódicamente ciertos datos y también, por supuesto, ellos vendían cierta parte de esos datos a empresas de mercado para hacer publicidad, ¿no? Justamente ellos, desde los desarrolladores, con código abierto, podían acceder a datos, dependiendo de la cantidad, pues te cobraban un poco más. Ahora, ya podemos decir que es totalmente un negocio, los fines investigativos han bajado un montón, muchos de los investigadores que tenían como su base Twitter han variado a otras plataformas que seguramente ustedes conocen, Spoutable, Blue, Twitter, Blue Shark, Blue Sky, hay varias, Mastodon, y justamente porque se ha vuelto mucho más privativo y todo ya se cobra. O sea, antes te podían dejar descargar 300.000 tweets con unos fines investigativos. Ahora ya te dejan descargar 1.500 tweets. Entonces, la cosa ya ha cambiado un montón para los fines investigativos porque justamente se está volviendo mucho más negocio. En el caso de los perfiles políticos e instituciones es importante aclarar, y organizaciones civiles, que se trata de información elaborada y publicada para ser difundida por la comunidad, dado que estos perfiles son abiertos. Y acá yo también quisiera contar algo, como Ani lo hizo hace un momento, y es que en mi caso también yo analizaba perfiles abiertos, organizaciones civiles en su mayoría, pero quizá es importante hacer la aclaración, en el caso colombiano, quizá algunas organizaciones civiles, a pesar de que hay un proceso de paz, de que ahora las cosas han mejorado un montón en términos de violencia en Colombia, a comparación de lo que sucedía a finales del siglo pasado, principios de este siglo, sí es a veces y puede llegar a resultar peligroso para alguien, ¿no? Que comparta su nombre. Esta persona decidió ponerlo, pero en algunos casos, por ejemplo, para algunos artículos yo tomé la decisión y lo comenté en ese artículo, como de por eso le tapo el nombre, ¿no? Porque se hacían algunos retweets. Entonces, era importante, a mí me pareció que esto podía ser información sensible y yo como investigadora consideré mejor taparle el nombre. Cuando ya era a nombre general de los grupos y demás, ahí sí, como es información abierta, no tuve ningún inconveniente, pero tomé ciertas decisiones en medio de tener el conocimiento de que a pesar de que son perfiles abiertos y públicos, puede ser información sensible. Siguiente, creo que hay un párrafo más. Eso, cuando los usuarios emplean hashtag, los tweets no solo están etiquetando un tema, sino también están conectando con la información. Entonces, otro elemento que también en Twitter nos deja ver que los datos son abiertos es que si alguienes o las organizaciones o las personas le ponen un hashtag, justamente lo hacen con una intención de ser vistos y ser buscados y entrar en la conversación. Entonces, ¿por qué es tendencia a algo, por ejemplo? Justamente para que los tweets que hagamos tengan mayor visibilidad. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta porque queremos ser encontrados, difundidos y eventualmente, en este caso, estudiados. Bien.
Bueno, más allá de lo que planteó Laura acerca de las características que de por sí tiene Twitter y que en cierta manera nos ayudan con esta argumentación, y que los invitamos, me imagino que no todas las personas que están acá piensan o trabajan con X en este momento, sino que probablemente trabajan con otras redes sociales. Es una buena práctica mirar cuáles son las políticas de esa red social porque pueden ser un buen argumento para justificar por qué vos, por ejemplo, considerás que podés descargarte la información sin ningún inconveniente ético. Más allá de eso tenés la cuestión de los perfiles, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, como les decía hace un rato, trabajar con perfiles abiertos y oficiales de candidatos presidenciales, de políticos, de estrellas de, no sé, de cine, de la televisión, que antiguas estrellas, ¿no? Pero bueno, que trabajar con perfiles privados. Incluso desde mi perspectiva, y ahí sí ya vieron que lo ético también tiene que ver un poco con lo que uno considera, incluso cuando el perfil es abierto, si la persona no es una persona pública, yo creo que hay que tener ciertos resguardos que no necesariamente o que no se tienen cuando trabajamos con figuras políticas. Sí, entonces ahí yo una de las cosas que puse es, estamos trabajando con discurso político, como sucede con los discursos de esta clase producido en cualquier otro medio, no se considera necesario consentimiento informado para utilizarlo en una investigación. Y después, por otra parte, otra justificación que a mí me pareció importante plasmar es que respecto de la identidad de los sujetos, en mi caso particular, donde yo quería analizar qué pasaba con la figura política, se volvía clave poder identificar a esa figura política. Entonces, este es Scioli, este es Macri, este es Massa, y no podía jugar con eso de anonimizar o no mostrar quién es. Entonces, como verán, son todas pequeñas decisiones que una tiene que ir tomando a medida que va desarrollando esta primera parte de la investigación. Bien, si querés, Gil, pasa al siguiente. Bien, Acá sí, Lau, ¿no? sí. En la recolección de los datos, ya vamos en el segundo punto. Em, en el proceso de investigación que yo realicé, inicialmente fue, bueno, ¿y ahora de dónde saco los datos, no? Entonces, una de las primeras acercamientos, pues, es iniciar con las capturas de pantalla, pero iba a ser un laburo muy arduo. Y justamente para esa época, año 2018, el profesor Ernesto Calvo, que es el libro que está ahí referenciado al final de la diapositiva, Anatomía Política en Argentina, tuiteando a Nisman, dio unas charlas en la Facultad de Exactas de la UBA y yo me inscribí, o sea, vi el curso y me inscribí. Y ahí él expuso cómo hacía descargas masivas de tweets. Y en ese era una jornada larga, teníamos que llevar la computadora. Y yo dije, no, esto es muy difícil para mí, yo soy lingüista, no voy a poder porque esto se necesita programar. Y él nos daba los códigos, de hecho están en el libro si ustedes quieren acceder a ellos. Yo también modifiqué algunas cosas para los míos y están ahí en ese QR, si ustedes quieren entrar ahora, más adelante al final de la charla, quizás si nos da tiempo, podríamos revisar un poco. Ahí están los códigos que yo utilicé y el paso a paso de cómo entrar al programa para poderlos descargar. Lo que se hace es enlazar una API de Twitter, enlazar a partir del programa que ustedes ven ahí. Ay, ahora no lo estoy viendo. Y enlazan con la API de Twitter. Eso se hace automático y ustedes en ese momento se podían descargar hasta 3.000 tweets de perfiles o se podían descargar hasta 3.000 hashtags. Con un mismo hashtag se podían descargar. Ahora, haciendo la prueba nuevamente para esta presentación, se pueden descargar solamente 1.500 y solamente se pueden hacer mensualmente. Entonces está bastante restringido, como les decía antes, pero justamente con Python, pero que es muy sencillo para nosotros como lingüistas, que no se necesita comprender tanto qué es el proceso que se da detrás, les permite descargar los tweets. ¿Cuál es la parte buena de esto? Pues obviamente van a poder descargar 1.500 tweets rápidamente, no hacer las 1.500 capturas de pantalla que pueden llegar a tomar mucho tiempo. Esto les permite hacer también un primer filtrado, ¿no? Poder leer los tweets en general y poder tomar decisiones también de qué es la muestra que quiero, cuáles son las partes que necesito.
para mi investigación, de acuerdo a los criterios que cada uno tenga con su objetivo, porque todo esto, y lo discutíamos el otro día con Daniela, depende mucho del objetivo que ustedes tengan, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo de investigación? Y a partir de eso, bueno, voy a tomar determinada parte de los datos para conformar el corpus. Entonces, bueno, una de estas ventajas de hacerlo de esta manera es que son datos abiertos, que te permite descargar esto y, bueno, las limitaciones que les acabo de mencionar. Si ustedes quisieran hacerlo de esta manera, pues ahí les dejo también el link, que es el mismo que está en ese QR, donde pueden ver esos paso a paso cada uno, donde dice, bueno, si quieren descargar esto, ponen lo siguiente, ponen el siguiente código y de esa manera lo pueden hacer. Siguiente diapositiva. Básicamente lo que les va a arrojar este programa Python no está en este cuadrito, estaría un poco más desordenado, pero yo luego lo organicé en el cuadro. eh, es toda esta metadata. No son solamente los tweets, sino todos estos otros elementos con los cuales de pronto si a ustedes les interesa también saber exactamente las fechas, exactamente cuántos seguidores tenía justo cuando tuiteó en ese momento, cuántos favoritos tuvo, si tuvo replies, si tuvo retweets. Hoy por hoy también se podría ver qué tantos comentarios tuvo y los retweets. Bueno, las respuestas en el reply y los retweets. El nombre de la cuenta y el texto. Entonces, acá también una limitación, y es que aquí no van a tener la imagen, pero, esto es importante, eh, si pasas a las, no, todavía no, más adelante creo que está. Sí, en la otra más adelante les voy a mostrar que ahí se puede ver que les va a arrojar un link y ustedes pueden entrar directamente a la plataforma y ver qué imagen es la que viene ahí. Entonces ustedes hacen una exploración de acuerdo a lo que ven en el texto, si necesitan esa imagen o no. Entonces ahí también hay otro trabajo, pero quizá con todo esto ya sistematizado, organizado en un Excel, porque luego lo pueden exportar y tener esto en un Excel, pues van a tener un laburo que se ahorran muchísimo de pasar todo esto a mano a un Excel, que a veces tardamos un montón de tiempo haciéndolo. Siguiente. Bien. Yo cuando hice la recolección de corpus la hice totalmente manual. Yo hice ese laburón que dice Laura, infernal. Pero, a ver, fue infernal y no fue infernal porque, en primer lugar, bueno, porque a diferencia de Laura, yo recolecté solamente los mensajes que eran de 3 cuentas, de los 3 candidatos que había decidido analizar, con lo cual no fue tan terrible. Y segundo, porque lo fui haciendo, como les decía, mientras hacía la etnografía virtual. Entonces, en este entrar todos los días, iba bajándome los mensajes nuevos. ¿Qué hice? Hice básicamente 2 cosas. Por un lado, copiar y pegar el texto plano y las fotos en un archivo Word, que en realidad después, con la experiencia, viste, la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelada, descubrí que tendría que haberlos copiado y pegado en un texto, en un Excel, porque yo trabajé con Atlas T y Atlas T te permite importar un Excel. ¿Sí? El tema, igual que tiene Atlas T con el Excel, es que no te permite importar las fotos. Y para mí las fotos fueron clave, yo hice análisis multimodal. Entonces no estuvo al fin de cuentas tan mal esto de tener un Word con el texto plano. Cuando digo texto plano, digo el texto no como imagen, ¿sí? Como un texto que se puede editar, editable. Con el texto plano y las fotos, porque yo después copiaba y pegaba eso y con eso generaba cada uno de los documentos que analicé dentro de Atlas T. Y después, aparte de eso, hice captura de pantalla de todos los mensajes y los fui guardando como imagen con una nomenclatura que tenía que ver con un número y una fecha, ¿sí? Obviamente correlativa, siempre algo que me parece que es una pavada, pero no es una pavada, es que la numeración que yo usé para investigar es la contraria a la que te daría Twitter, porque obviamente Twitter, como todas las redes sociales, te muestran los posteos de lo más nuevo a lo más viejo, y yo organicé las cosas porque me interesaba ver el diálogo de los mensajes con la coyuntura, las organicé cronológicamente, ¿sí? Entonces fui haciendo capturas de pantalla de cada uno de los mensajes. Cuando hice esta captura de pantalla lo hice con una función de Firefox que te permite no solo capturar el mensaje del candidato o el mensaje que quieras capturar, sino que te permite scrollear para abajo y hacer una captura bien, bien larga de mucho más de lo que ves en la pantalla. Después les voy a mostrar eso. En realidad no les voy a mostrar cómo hacerlo, les voy a mostrar la función de Firefox. Es una función de desarrollador. Yo puntualmente después no lo utilicé
los comentarios de la gente al Twitter al tweet del candidato, pero me sirvió, por ejemplo, para probar esto de que les decía de que no había interacción del candidato con otras personas, y te puede llegar a servir. Entonces es algo que está interesante hacer, no capturar solamente el mensaje. También, como les decía antes, capturé los cambios realizados en el perfil de las figuras políticas y me descargué todos los videos. Esto de descargar todos los videos parece una pavada, pero Laura les habló hace bastante de que la información se borra, ¿sí? Así que es importante todo lo que vayamos a usar, irlo preservando y guardando, porque todo el tiempo cambian las redes sociales, todo el tiempo está viendo cambios de política de las redes y de los usuarios que, no me conviene tal cosa y lo borro. Entonces, poder reservar esa información es clave, tanto con captura como con descarga de los videos. Respecto de la captura de pantalla, también después es una forma mucho más amable de mostrarla cuando uno hace, por ejemplo, un PowerPoint para un congreso, ¿sí? Acá están las dos herramientas que usé para capturar. Esta Lightshot es una extensión que se te instala en la compu y cuando vos apretás imprimir pantalla, directamente se te activa la posibilidad de seleccionar una parte de la pantalla y capturar eso. Entonces te facilita un montón el recorte, te lo guarda directamente el archivo. Probablemente muchos y muchas de ustedes ya lo conocen, pero si no lo conocen, creo que les puede venir bien instalárselo porque te facilita mucho el trabajo de capturas de pantalla. Y para capturar, como les decía, la página entera más allá de lo que vos ves en pantalla, o sea, vos entrás, esto lo puedes usar para un sitio web también, si querés. Entrás a un sitio web, lo scrolleás hasta abajo y haciéndolo desde Firefox, vos tenés que ir a la parte de desarrollador. Dame 2 clics más, Jill, porfis. Tenés que ir a la parte de desarrollador de Firefox y fijarte que esté activada esta opción que dice justamente eso, hacer captura de pantalla completa, ¿sí? Entonces, vos si tenés activado esto, te va a aparecer, haceme un clic más, Jill, ahí está, ya está. No, volvé, perdón, no lo veía. Te va a aparecer esta camarita de fotos que está acá, ¿sí? Esa camarita de fotos, cuando vos la apretás, te captura, vos vas a estar viendo esta pantalla, pero te va a capturar todo lo que hayas scrolleado hasta abajo. Entonces sirve, por ejemplo, para capturar un mensaje con todos los comentarios siguientes. Bien. Bien, llegamos al tercer momento, que es, bueno, listo. Tenemos descargados los datos, sea de manera manual o sea de manera automatizada, y ahora hay que construir un corpus, ¿no? Nuevamente insistimos, depende mucho del objetivo que tengamos, depende mucho de esa pregunta de investigación, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, como dice ahí, inicialmente lo que yo hice fue descargar todos los datos que pude, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay? Entonces, encontré 44 cuentas de partidos, de juventudes, grupos, organizaciones, políticos, cuentas fans, ahora, como decía Aniela, luego lo que se iba a convertir en influenciadores de determinados partidos, pero bueno, no vamos a poder analizar todo eso, hay que ser conscientes. Entonces, ¿qué es exactamente lo que yo quería analizar? Entonces, yo quería analizar las voces de grupos que no fueran directamente las de los políticos. Yo no quería analizar, porque la mayoría de la literatura son los líderes políticos. Y también había mucho trabajo ya sobre ellos, que en mi caso era Álvaro Uribe Vélez, que era el expresidente, y en ese momento el presidente actual, Juan Manuel Santos, en Colombia. Entonces, bueno, ya hay varios trabajos sobre estos dos políticos, sobre todo de Uribe, sobre su retórica autoritaria, quizá también algunos sobre la retórica de Juan Manuel Santos, entonces decidí más por las voces ciudadanas. Y ahí pues entonces dije, bueno, ya no voy a analizar los partidos, quizás sí de pronto las juventudes y ciertos grupos u organizaciones. Entonces ahí hay más o menos una foto de lo que había, ¿no? Unas cuentas de Twitter que se llamaban, por ejemplo, Acuerdo Ya, que tenían esos seguidores, que venía la fecha de inicio. Yo tenía un Excel con todos esos datos que los había recuperado de las descargas que había hecho en Python. Siguiente diapositiva. Entonces la selección se dio de acuerdo a los criterios de mi pregunta de investigación. Entonces, si yo quería saber qué era lo que decían estas voces, no directamente de los políticos, los requisitos que propuse de forma cualitativa, pues,
que fuesen perfiles grupales, ¿sí? No me interesaba que fuera una sola persona, sino perfiles grupales, que fueran cuentas creadas a comienzos del 2016, y esto es importante porque habían algunas cuentas que habían sido creadas desde el 2014, es decir, desde la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Entonces ahí ya había un sesgo que no quería tener en mi investigación. Entonces, por eso que fuesen creadas ese año, que era el año del plebiscito. Tercera, que tuvieran actividad regular durante el periodo estudiado, es decir, después de la etnografía virtual, yo decidí no solamente estudiar septiembre y octubre como los meses de campaña oficial, sino revisar la pre-campaña, entonces que estuvieran, que hubiesen tenido actividad entre enero, febrero y el 2 de octubre, que fue la fecha del plebiscito. Y como cuarto criterio para seleccionar las cuentas fue que tuvieran en ese momento más de 1000 seguidores al momento de la descarga de la información. Esto es importante. Primero, vuelvo, insisto, estas cuentas fueron creadas en 2016, entonces 1000 era más o menos, ¿no? Y pensemos que fueron cuentas que se crearon a principios del 2016, o sea que ganaron más de 1000 seguidores en esos 8 meses. Eh, y es importante también aclarar, hoy 1000 no sería nada, hoy 1000 diríamos es un bot, ¿no? Pero para ese momento sí era algo significativo. Y también hay que tener en cuenta que como no eran líderes, o sea, en ese momento vamos a decir que Álvaro Uribe, que era la persona que más seguidores tenía, tenía aproximadamente 2 millones. Hoy estamos hablando que el presidente actual tiene más de 6 millones. Pero para que más o menos pensemos en la línea temporal. Y otro elemento ahí que está en ese criterio es al momento de la descarga, porque fíjense que estamos hablando que yo descargué, les comentaba, en el 2018 los datos. Entonces, también es importante que se hubiesen mantenido en el tiempo. Quizá en el 2016 ya quitaron la cuenta o redujo sus seguidores. Entonces, también tener en cuenta en qué momento, qué decisión vamos a tomar, si en ese momento los tenía o los tiene en el momento de la descarga. Bien, al final, entonces, bueno, como les decía, lo que me interesaba era lo que decían los ciudadanos organizados y entender a estas cuentas como cuentas satélite, porque retuiteaban muchas cosas de cuentas oficiales. Alguna vez en un congreso me preguntaron, bueno, pero las cuentas oficiales, que no necesariamente eran de los políticos, sino las cuentas oficiales de la campaña, bueno, yo hubiese querido también explorarlas, pero justamente estas cuentas tenían más de 20.000 tweets, entonces no pude llegar al momento. Esta es una de las limitaciones de la automatización, no pude devolverme tanto. Entonces, yo cuando hice la devolución de esos 3.000 tweets, llegué a 2017, no llegué a los de tweets de 2016, que eran los de la campaña. Entonces, fíjense que esto es importante, que, como decía Aniel hace un momento, estar en el momento del acontecimiento te permite tomar decisiones y capturar datos mucho más jugosos, digámoslo así, más enriquecedores, que luego pueden aportarte ya en el proceso de decisiones y de toma de decisiones en la construcción del corpus. Al final, entonces, ahí está un cuadrito chiquito donde muestro pues las cuentas que finalmente pasaron todos estos filtros, todos estos criterios, que fue Todos por la Paz, Estrategia por la Paz y Forjando Paz, del lado del sí, y mi voto es no, Universidad SD y bueno, la tal Paz, que luego hubo ahí otra para las cuentas del no. Siguiente. Bien, ¿qué me permiten los datos automatizados, ¿no? El uso de esta herramienta me permite, por ejemplo, ver organizadamente los datos, ¿no? Como una suerte de Excel, como ustedes ven ahí, con todas estas columnas. Ahí puse un ejemplo de uno de los tweets que se retuiteó en estas cuentas, que era en ese entonces del 30 de septiembre del Papa Francisco. Y lo que podemos ver ahí con este cuadro, en este plano, es el número de tweets descargados de esa cuenta. Eran pocos al principio, en la primera etapa, eran más o menos en la mitad, y luego al final, como es la etapa oficial, la última de campaña, pues se dispara el número de tweets. Esto hacía ver que, bueno, iba a estar un poco más sesgada el análisis a futuro de todos, solamente o sea, iba a tener muchos más tweets para analizar de la parte final, pero yo quería que fueran equilibrados, tanto los del principio como los del final de la campaña. Entonces tuve que tomar más decisiones. Siguiente. Esa decisión tiene que ver con seleccionar más el corpus. Fíjense acá que en total yo tenía seleccionados para mi corpus 4.214 tweets para el sí y 4.800 tweets para el no. Es decir, más de 8.000 tweets entre las dos cuentas.
también muy difícil de analizar de forma cualitativa y más desde mi perspectiva de análisis de discurso de tendencia francesa. Entonces tuve que tomar una nueva decisión, siguiente diapositiva, y es hacer una muestra. La muestra, entonces, de acuerdo a mi interés, ¿no? Que era lo que me interesaba, mi objetivo de investigación, que era verle estas voces, tratar de que fueran equilibradas en todas las etapas. Entonces, decidí hacer un muestreo combinado o también llamado mixto en Hernández Sampieri, y ellos afirman que es posible mezclar, ¿no? Entonces, hacer dos muestreos, uno aleatorio y uno de intensidad. El aleatorio, entonces, es tweets totalmente al azar para no tener incidencia sobre ellos, es decir, bueno, este me sirve, aquí hay más metáforas, aquí hay más, sí, mi interés no era ese, sino que fuera totalmente aleatorio. Entonces, lo que hice fue tomar una muestra del 20% al azar, pero sí me interesaba saber cuál era la tendencia en cuanto a la voz que ellos más retuiteaban, es decir, quién era su líder, digámoslo de esa forma, ¿no? Quién era el político o el grupo o el partido al que ellos también le retuiteaban, que ellos más compartían. ¿Cómo pude saber esto? Bueno, escogí además de ese 20% de tweets al azar por cada una de las etapas, 10 tweets con más RT. Y así entonces mezclé y pude tener una muestra más enriquecedora para mi gusto, para mí, en el cual pude tener, creo que me hace falta un pedacito de la siguiente, ahí mismo en esa diapositiva, ahí le hace falta un pedacito. Entonces en la etapa 1 tenía 125 tweets de una cuenta, ¿no? Estamos que tenía tres cuentas para cada una de las opciones, o sea, 6 cuentas en total. Entonces, para una cuenta, en la primera etapa habían 125 tweets, sumando el 20% más 10 tweets, tenía 25 tweets para analizar detalladamente, cualitativamente. Luego en la etapa 2 tenía 369 y se seleccionaron 74. Y luego en la etapa 3 tenía 2080, que fue donde se disparó, que ustedes vieron ahorita en la gráfica, y de ahí ya entonces 416, ¿no? Entonces este muestreo me permitió tener mucho más asequiblemente la información y tratar de que fuera lo más sin sesgo posible. Ahí sigo yo también. La siguiente, y entonces esta es una de las herramientas que les quería compartir también. Si le das otro clic, aparece un QR para que el público lo pueda ver. Bueno, ahí esta es una herramienta que se llama OpenRefine. Es como un Excel, un upgrade del Excel, ¿no? Entonces se eleva mucho más el nivel en este caso. Ahora el Excel creo que tiene ya esto, pero en ese momento no se podían ver los emojis. Entonces este programa lo deben descargar primero. Esto es algo importante. Es un software libre que ahora lo compró Google, pero sigue teniendo código abierto. OpenRefine lo que permite es que ustedes tengan una visualización más amplia de los datos. Entonces, en el cuadrito anterior se veía todo con mucha metadata, que la fecha, bueno, acá también, pero ustedes pueden ir reduciendo. Entonces, por ejemplo, le pueden quitar los IDs, le pueden quitar cuándo fue creado, si para ustedes el interés es solamente el texto, y pueden ir mucho mejor, pueden ver organizadamente 25, 10, 50 tweets al tiempo para poder hacer una revisión, pueden hacer búsquedas por palabra, por emoji, pueden hacer búsquedas en texto, pueden hacer búsquedas bueno, yo tenía bastantes formas de agrupar los datos con todas las cuentas, con las cuentas del sí, con las cuentas del no. Entonces, para hacer contrastes, puedo hacer búsquedas mixtas, por ejemplo, en qué fechas se publicaron tales tweets con tal palabra, y así hacer un barrido general. Y así tener un panorama mucho más abierto, ¿sí? Para mí, de ver, aquí se está repitiendo mucho esto, acá se está hablando mucho de esto, acá todo está con imágenes. Fíjense que ahí se pueden ver los emojis. Entonces, esta herramienta me parece interesante y está totalmente online. Ustedes la descargan y luego pueden ver esto en una página web y cuando quieran vuelven y hacen lo mismo y está para todos los dispositivos. Entonces, se ve mucho mejor obviamente en computadora, pero me parece que le hace como un resalte o que eleva el nivel del Excel, que también lee la tabla de Excel, pero como estos datos estaban en .json, que es como los arroja la API, pues les permite como tener esos datos así. Siguiente. Ahí va. Está silenciada, Ani. Gracias. Les decía que antes de contarles de la construcción de mi corpus, me quedé pensando en algo que quizá queda la sensación con lo que estuvimos contando con Laura, que es
wow, si yo no hice la etnografía virtual en su momento, si no hice las capturas en su momento, estoy en el horno, no puedo estudiar algo que pasó hace un tiempo atrás. Bueno, sí y no. Difícilmente puedan recuperar mensajes, por ejemplo, si quisieran investigar una figura política como la de nuestro presidente actual, que tuitea un montón todo el tiempo, difícilmente puedan recuperar mensajes de muy atrás, porque justamente pasa esto de que yo no sé ahora exactamente cuál está haciendo en X, vos no sé si lo sabés, Lau, cuántos mensajes atrás podés ir por cuenta, cuántos mensajes almacena, ¿lo sabés, Lau? Bueno, si alguien lo En tiene la, el en la, dato. en la descarga se pueden 300. O sea, uno puede devolverse, y para verlos, de hecho, se puede O sea, devolver yo y ver puedo hasta scrollear, 300. entrar a la cuenta de... Acá alguien puso Claro, en el pero chat. entonces, en el caso de Milei, Claro, solamente acá ponen podrías hasta hace ver, 2 semanas atrás. En realidad no es cuestión de tiempo, es cuestión de cantidad. Es la claro, en cantidad el de caso de él, tweets, claro, que publican. Al menos así era Mariano, que pone ahí hasta hace 2 semanas atrás, así era hasta la última vez que yo estuve descargando. Entonces, ¿qué pasa? Si trabajamos con una figura que publica mucho, es más difícil recuperar. En Twitter, en Instagram, de repente vos vas a... obviamente si trabajás con el feed, o sea, con las publicaciones, no con los stories, que requieren sí o sí una etnografía de capturar todos los días, pero si trabajás con las publicaciones, vas al feed y ahí rastreás hasta para atrás un montón. Pero en Twitter no. Lo que sí tiene Twitter es un buscador. Yo acá les voy a poner una forma en la cual uno puede entrar al buscador de Twitter y, por ejemplo, si yo quiero buscar los tweets que publicó Milei entre el 20 de enero y el 17 de junio, perdón, ahí está mal porque debería decir 20 de enero del 2024, me los busca, o al menos me busca todos los que dentro de ese rango de fechas están visibles. Ahora, si yo pongo esa misma fórmula ahora en Twitter con 2023, me va a decir que no hay resultados. Y no hay resultados porque justamente ya no es una fecha que podamos rastrear. Pero para hacer esto, en lugar de hacerlo de acá, que veo que pusieron las manitos de agradecimiento, en vez de hacerlo con esta formulita, entran a Twitter, van a la lupita de buscar y al lado de buscar a Twitter, yo sigo diciendo Twitter, perdón, ya lo hablé con Laura, le dije, vamos a decir Twitter las dos, un desastre. Pero si vos vas a donde está la lupita de buscar dentro del buscador de Twitter y al lado vas a 3 puntos, tenés configuración de búsqueda. Y ahí abajo tenés búsqueda avanzada. Dentro de la búsqueda avanzada de X, ustedes pueden buscar por palabras, por usuario. Dentro ponen, por ejemplo, el filtro de usuario y ahí abajo de todo ponen las fechas. Entonces pueden buscar por periodos, por usuario, por un usuario que le contesta a otro. Entonces, la búsqueda avanzada de Twitter sirve, de X, sirve bastante para este tipo de cosas donde uno quiere buscar cosas que no hizo una etnografía diaria, digamos. Y si no recuerdo mal, Instagram también tiene un buscador así. Otra herramienta que yo usé en su momento, pero sinceramente no encontré que esté funcionando ahora, se llamaba Tweet Tunnel. ¿El límite incluye retweets? Pregunta Francesca. El límite incluye todo lo que la persona publique. El retweet se cuenta como una publicación, sí. Sí, sí. Y no es, o sea, es un límite de que vos scrolleas para abajo y llega un momento que no te va a mostrar más nada. Entonces depende de eso, de la cantidad que publica cada uno. Bueno, les decía que otra herramienta que yo usé se llamaba Tweet Tunnel con doble N, y también te permitía buscar tweets viejos, más viejos que los que te mostraba X, pero ahora no lo estoy encontrando, la estoy buscando y no sé si dejó de funcionar, si cambió de nombre, pero siempre está bueno ir como investigando a ver qué herramientas hay para acceder a mensajes más antiguos en la red social que uno está investigando. Bueno, yo les conté que hice todas las capturitas de pantalla de todos los tweets, que me descargué todo el texto en texto plano con las fotos. Y una vez que tuve eso, tuve que tomar decisiones, ¿sí? Mi primera decisión fue decir cómo agrupo estos mensajes. Y yo trabajé con el concepto de serie discursiva de Menéndez, desde el marco teórico del análisis estratégico del discurso, sí, que se entiende como un agrupamiento de los mensajes publicados, yo lo entendí, en la cuenta oficial de una figura política, más las capturas de pantalla de todas las versiones de su perfil realizadas durante la campaña, ¿sí? Cada uno en su análisis, en su investigación, va a decidir qué unidades incluye y cuáles no. Yo decidí incluir
todas las unidades en su momento, a excepción de las que tenían video. Pero lo tuve que recontrafundamentar. Tuve la suerte en ese momento, cuando hice mi tesis, de que tenía muy pocas unidades con video. Eran algo así como menos de un 7% del corpus, de un corpus muy numeroso, muy numeroso. Entonces, como era poco significativo y eran tipos de texto, yo los consideraba desde mi perspectiva, tipos de texto muy distintos al resto de los textos que conformaban el corpus, decidí dejar afuera las unidades con video y analizar todo el resto, ¿sí? Pero lo fundamenté de esa manera. En la investigación actual que estoy haciendo, eso me hubiese sido imposible de sostener. Obviamente tuve que incluir las unidades con video porque ahora lo más usado, ¿sí? Lo más usual. Así que bueno, son cosas como a tener en cuenta para decir, bueno, yo voy a trabajar esto. Después vamos a la unidad intermedia, que desde mi perspectiva es el concepto de texto. Y ahí yo me encontré con un desafío que, de hecho, ahora lo estamos encontrando nuevamente con Pablo Chamatrópulos, a quien estoy codirigiendo en una investigación también en Twitter, que a los dos nos pasa que, ¿qué consideras texto? En el momento en el que yo hice mi tesis, no existía el hilo de tweets, pero la gente hacía igual hilo de tweets. Eso significa que publicaban varios tweets, uno atrás de otro, que tenían lo que llamamos desde la sistémico-funcional cohesión. Entre 3 tweets te armaban un texto, ¿sí? Entonces yo no podía dejar de considerar que eso era una unidad, por más que fuese publicado en 3 partes. Cuando pasamos al hilo de tweet, lo mismo. No puedo dejar de considerar que si la persona eligió encadenar varios mensajes uno atrás de otro, ese encadenamiento es una unidad y no cada unidad, cada mensaje. Pero ¿qué me pasa? Santoro, cuando terminó su campaña, por ejemplo, que yo estoy analizando y Pablo también el corpus de Santoro, publicó lo que hizo todos los días de su campaña, hizo un hilo de 180 tweets, creo. Y ahí se pierde un poco la noción de texto, porque sí y no, todo eso es una unidad. Y bueno, entonces entra en tensión un montón de cosas que uno tiene que tomar decisiones eh, para ver cómo va a tomar las unidades, ¿sí? Entonces, en mis corpus anteriores siempre el hilo de tweets fue una unidad. En mi corpus actual tengo este desafío particular, no es que el resto funciona, hilo de tweet es una unidad, es clarísimo, es cohesivo. Tengo este caso de Santoro que hizo estas barbaridades durante la campaña y bueno, me desconcentro un poco, pero está bueno también tener en cuenta eso, qué voy a considerar texto, ¿no? Obviamente, si trabajamos de una perspectiva multimodal, tu texto va a incluir lo escrito, pero también el video, la fotografía. Eso creo que está de más decirlo, pero nunca está de más. Y después vas a decidir con qué unidades mínimas vas a trabajar. Yo lo que hice fue segmentar todo mi corpus en cláusulas, porque desde la sistémico funcional trabajamos con cláusulas. Después, aparte, tomé las fotografías. Y en el corpus actual, en el que además estoy trabajando con videos, cada vez que encuentro una muestra con video, segmento en escenas y estoy trabajando con una selección representativa de escenas porque es inabarcable, si no. Bueno, en Atlas T, al pasar mi corpus Atlas T, cada serie discursiva, con eso quiero decir todo lo publicado, voy al corpus actual, todo lo publicado por Vidal, todo lo publicado por Santoro, todo lo publicado por Milei durante ese periodo, es una serie discursiva para mí, ¿sí? Entonces, todos los tweets de Milei entre tal y tal periodo es una serie discursiva que en Atlas T se va a traducir como una unidad hermenéutica. ¿Sí? Una unidad hermenéutica es lo que Atlas T entiende como un proyecto sobre el que vos vas a trabajar. Todo lo que vos metas dentro de esa unidad hermenéutica, todos los documentos que metas ahí adentro, van a tener la posibilidad de ser relacionados, comparados, filtrados, etcétera, entre sí. ¿Por qué yo tomo la decisión de que cada serie discursiva sea una unidad hermenéutica distinta, es decir, un proyecto distinto? Porque yo necesito ver las regularidades, pero dentro de cada serie. Si yo meto dentro del mismo proyecto a Milei, Santoro y Vidal, no puedo decir, por ejemplo, bueno, hay recurrencias de tales procesos. O sea, lo podría hacer con agregándole otro filtro más, pero no me conviene para mi metodología y mis objetivos de análisis. Entonces uno tiene que tomar decisiones en función de eso, de, bueno, a ver, ¿qué quiero ver?
En función de que quiero ver cómo voy a procesar este corpus. Lo voy a dividir, no lo voy a dividir, etc. Y después, cada unidad intermedia, es decir, cada texto dentro de mi corpus, es dentro de Atlas-T un documento. Si querés pasar al que sigue, Jill. Bueno, acá tienen un ejemplo de cómo es una muestra en Atlas-T. Algunas consideraciones sobre Atlas-T. Atlas-T, para quienes no lo conozcan, es un software pago de análisis cualitativo de corpus. Yo lo elegí por sobre otros corpus, como por ejemplo, One Corpus Tool, que es un software libre diseñado para la sistémico funcional. Yo elegí Atlas-T porque era mucho más funcional para procesar imagen. El One Corpus Tool tiene una versión para imagen, pero no que te permite hacer las dos cosas juntas, procesar texto e imagen. Entonces, por eso elegí Atlas-T. Esto está quedando grabado, no puedo decir que trabajé con una versión pirata, pero quien quiera me escribe. Y bueno, eso. Tenemos, circula en el Instituto de Lingüística una versión de Atlas-T que nos permite trabajar con nuestros reducidos sueldos de becarios. Editamos esa parte del video, Ani, no te preocupes. Por favor, a ver si voy presa por editar software, por robar software. Bueno, nada, eso, tenemos una versión que nos vamos pasando de mano en mano, de pendrive en pendrive, con la que trabajamos. Atlas-T básicamente lo que te permite es esto. Ustedes lo que ven acá es un documento dentro de mi proyecto Leandro Santoro, que también está bueno verlo porque también ven cómo yo lo nomenclo, se dice así, como lo nombro. Fíjense que yo le pongo las iniciales del político, el número de unidad dentro de mi corpus, Luke, no sé si lo puedo mandar por correo, después lo vemos, porque son unos archivitos, pero escribime y lo vemos. Veo si te lo puedo mandar por correo. O sipiado, Era un chiste nomás, no pasa de una nada. forma va a llegar. Bueno, y después la fecha, ¿sí? Este P9 lo pone Atlas-T, pero acá está mi nomenclatura que te permite ver nada, cómo yo lo estoy numerando, ¿sí? Después ahí está pegado lo que yo llamaba texto plano, ¿ven? Yo copié del Word y pegué ahí directo el texto y la imagen, la captura de todo el tweet. Y después vos vas creando etiquetas con las cuales podés ir etiquetando el corpus y a partir de ahí después podés filtrar, decir, bueno, a ver, quiero ver de las muestras que están asociadas a la función interactiva, no sé, atacar al adversario, las que tienen, cuántos procesos verbales, cuántos procesos existenciales, relacionales. Entonces vas generando tablas de cruce de datos y está piola en ese sentido, te permite ver recurrencias a nivel cuantitativo de lo que vos vas viendo cualitativamente. De todas maneras, yo uso creo que un 10% de todo lo que permite Atlas-T. No soy muy buena con la tecnología, pero está bueno que lo exploren y vayan viendo porque permite muchas cosas. Está muy piola. Bien, si querés, Jill. Lau, ¿seguís vos acá o yo? Sí, sí. Bien. Entonces, bien, ya con esto planteamos el debate. ¿Cuáles son estos desafíos en la construcción de corpus digitales? En primer lugar, bueno, como ya lo hemos venido diciendo, suelen ser corpus numerosos, pero conformados por textos breves, ¿no? Tanto específicamente en el caso de Twitter X, pero también en otras redes sociales que quizás se pueden ampliar un poco más, pero no tanto como otros corpus, no sé, por ejemplo, de discursos literarios o incluso discursos políticos en sus transcripciones que pueden llegar a ser muy abundantes. Estos corpus conllevan a decisiones en la conformación del corpus, como las que hemos observado, y requieren metodologías y herramientas que permitan abarcar todas las muestras. Esto, por supuesto, a veces implica realizar adecuaciones a teorías tradicionales, que particularmente puede ser mi caso. Son corpus multimodales, esto es un desafío también, porque se deben abordar desde un marco teórico metodológico que contemple esta característica, como en el caso de Daniela, o construir una propuesta propia que contemple el análisis de diversos modos, como fue mi caso. Como yo les decía al principio, yo trabajé con análisis del discurso de tendencia francesa, digamos con una perspectiva retórica, ¿no? Y entonces, si bien hay retórica visual, tuve que adaptar la retórica visual con la retórica verbal y tratar de enlazar estos dos elementos para poder analizar este corpus de múltiples modos. Con múltiples modos. Y bueno, un desafío final que también podemos incluir es que están sujetos a ser borrados o modificados
que ya lo habíamos mencionado antes, es clave capturar en el momento en el que se producen y en la metodología aclarar en qué momento se hizo la recolección, ¿no? Como Daniela también mencionó en otro punto, estar muy atentos a qué es lo que queremos, que no siempre va a ser lo que terminamos analizando, que muchas veces tenemos que no hay que confundir, ¿no? El tener un montón de datos con específicamente la construcción del corpus y específicamente cuáles son los elementos de ese corpus que vamos a analizar y cómo los vamos a analizar, ¿no? Como yo les mencionaba antes, yo descargué 8.000 tweets, pero luego conformé un corpus de 1.500 tweets, 1.800 tweets, que es un corpus manejable que me permitió hacer la investigación doctoral. Entonces, también saber con cuáles herramientas contamos, qué podemos y qué tiempo tenemos para aprender, ¿no? Para manejar las herramientas. Yo particularmente, cuando entré al instituto, Aniela ya estaba ahí, ¿no? Entonces, eso me permitió también saber ciertas cosas, informarme de primera mano ciertas cosas y eso me amplió también a poder explorar otras, ¿no? Entonces, ya con unas bases y con personas que te rodees bien, también es muy importante para poder avanzar en este proceso y seguir avanzando, ¿no? Porque si bien las redes sociales van también avanzando, nosotros también tenemos que ir mejorando y aprendiendo también nuevas técnicas, explorando nuevas herramientas para poder analizar esas nuevas formas, ¿no? Por ejemplo, ahora analizar GIF también resulta ser muy importante, los memes en movimiento. Entonces, siguen evolucionando y nosotros también como analistas también debemos hacerlo. Siguiente. Bien, bueno, a propósito, con Laura, al anterior, volvé, Gil. Al propósito, con Laura tratamos de no tomarnos las 2 horas para hablar nosotras, sino dejar un buen rato, porque lo que conversábamos es que en realidad nos parecía que lo más enriquecedor de este encuentro no era contarles cómo trabajamos nosotras, sino que en cierta manera ustedes nos empiecen a contar un poco qué están trabajando, desde qué perspectiva, si quieren, qué desafíos están encontrando, a ver si nosotras les podemos tirar una punta, si otra persona que esté en la sala les puede tirar una punta, o bueno, o no, pero estar un poco al servicio. Más allá de eso, si querés así ahora dejamos de compartir, antes de que dejemos de compartir pantalla para poder vernos la cara y charlar un poco, ahí en la última diapo tienen nuestros mails. En mi caso, normalmente estoy todos los miércoles en el Instituto de Lingüística, igual les pido que me escriban antes por las dudas, pero si alguien quiere venir a charlar sobre alguna de las cosas que estuvimos viendo en particular, porque están con una investigación y están trabados en algo, obviamente estoy a disposición. Siempre avísenme y arreglamos, pero podemos arreglar para vernos. Y si no, la pueden ir a visitar al Agua Colombia, que es mucho más atractivo que venir al Instituto de Lingüística, ¿no, Lau? Sí, también puede ser. A Bucaramanga.